Vamos recorriendo. Tres, el control autónomo de la respuesta pupilar a la luz que produce miosis, que es la contracción de la pupila, está controlado por sistema nervioso simpático, sistema nervioso central, sistema nervioso parasimpático, sistema neuroendocrino, sistema autonómico de Wegener y Auerbach. Y la 4, los neurotransmisores correspondientes a la primera y segunda neurona en el sistema nervioso parasimpático, lógicamente en orden correlativo, primera y segunda neurona, ¿no? Le vamos a poner en orden correlativo. Adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, acetilcolina, acetilcolina, noradrenalina, acetilcolina, noradrenalina, noradrenalina. Ya, no sé por qué tengo muchas cámaras apagadas de Viviana, de Luis Ángel y de Maribel. ¿Ya están mandando? No, doctor, pero mi cámara está encendida. Ahora sí. Está encendido. Acaba de prender. Sí, debe ser su internet. El internet se apaga la cámara. Maribel, tu cámara está apagada. Eres la única. Está prendido, doctor. ¿Sí? Ahora sí. Listo, chicos, vayan entregando. No ha entregado nadie, solo 2. Apúrense. Tiene 1 minuto. Solo le entregaban a Paola, Nicole y Luis Ángel. Y están en el minuto de entrega. Apúrense, chicos. Ya es tiempo. ¿Quién falta? Linet. Yo, doctor, no sé qué problema tuve. Siempre tú tienes problemas. No, Todos. doctor, yo siempre le entrego a la hora y ahorita recién se ha enviado y yo siempre le entrego a la hora, doctor. Linet, siempre entregas tarde. Siempre, todos los exámenes. Eres la última en entregar. Ya, ok. Doctor, la que le habla es Miriam ahorita. Hola Miriam, sí, tú Sí, entregas. doctor, es que sí, no sé qué pasó y se envió tardío, doctor, recién se envió. Ya.
Sí, esta tarde Silvia, Marisol, Patsy y Miriam. Y Linet no ha entregado hasta ahora. Doctor siempre me dice eso, pero he entregado. La anterior Bueno, vez igual me dijo, pero había entregado más antes. ok, vamos a comenzar. Su planilla. Su planillita. Ya, ok. Ujú, ujú. Ya. La clase de hoy es sistema nervioso autónomo. A ver, vamos a buscar la guía. La guía de la clase. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ok, sistema nervioso autónomo. Dice, el sistema nervioso autónomo controla la mayoría de las funciones viscerales del organismo, etcétera, etcétera. Actividades individuales de aprendizaje que han presentado actividades de desarrollo en clase. Tienen todo su material, una linterna o el celular u otro similar, un reloj que tenga cronómetro, hielo, 4 cubitos de hielo y cualquier cosa que puedan prensar, que puedan agarrar así fuerte, ¿no? Un extremo de un palito o algún objeto que no sea muy grueso que ustedes puedan apretarlo. Doc, ¿puedo hacer un marcador? Sí, está bien, Ay, está bien, está bien un marcador, no hay problema. Ya. Silvia, ¿dónde estás, Silvia Marisol? ¿Estás acá? Sí, ya te vi, pero no te escucho. Hola. Silvia, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Silvia, no te escucho. Ay, chicos, todo el tiempo siempre es lo mismo. Y siempre es lo mismo con los mismos. Miriam, señal. Miriam, ¿qué ya, es bien, el, doctor. qué es el Sistema, sistema nervioso autónomo? sí, aquí está, doctor.
bien. Entonces, ¿cómo definirías la función más importante del sistema nervioso autónomo? ¿Cuál es? Doctor, pues yo considero que es la homeostasis, porque eso es lo que incluso menciona Linda Constanzo, lo explica bien bonito, entonces dice que la función principal del sistema nervioso autónomo va a ser la homeostasis dentro de un medio interno o un medio No externo. es la homeostasis. La función no La es homeo- la homeostasis. ¿Qué es? sí, ¿Cuál es su función? va a ser un equilibrio, doctor. No, pero a ver, está bien lo que tú quieres decir, pero está mal lo que estás diciendo. O sea, describe con palabras cuál es la función del sistema nervioso autónomo. No es la homeostasis. La homeostasis es una cosa. ¿Y la función del sistema nervioso autónomo qué es? Es mantener la A homeostasis. Tienes que poner mantenerse. un verbo ahí. Si tú Ya pones ve. el sistema nervioso autónomo es la homeostasis, ¿no? ¿Cómo es la homeostasis? El sistema Claro, nervioso perdón. autónomo no es la homeostasis. Sí, mantener la homeostasis, sí, doctor, perdón. Eso. ¿Y la homeostasis de quién con quién? Del medio interno con el medio externo, doctor. Eso, de lo que sucede en el medio externo con lo que sucede en el medio interno, ¿no? Sí. La pregunta del examen, la primera pregunta decía, ¿cuál es la función global del sistema nervioso autónomo? Básicamente es la homeostasis. Por supuesto que el sistema nervioso autónomo controla la temperatura, Miriam, o no la controla. Eh, de controlar, no, doctor. Puede que regule la temperatura. Ya, o sea, el inciso que decía que la temperatura no tiene nada que ver con el autónomo, nada que ver. ¿No? El sistema nervioso autónomo tiene un control cortical voluntario, Miriam, No, doctor, es involuntario. es involuntario, no tiene un control cortical voluntario, ¿no es cierto? Y los plexos mientérico de Meissner y submucoso de, ¿qué es mientérico de Auerbach y submucoso de Meissner? ¿Son parte del sistema nervioso autónomo? Sí, doctor, pero en sí lo dividen en tres, el sistema, el parasimpático, el simpático y el entérico. En el entérico irían el de Auerbach y el de el otro. Meissner. Entonces sí son parte. Ujú, El último inciso decía que no eran parte, o sea que tampoco era la respuesta correcta. Muy bien, sí. Miriam. Ok. Maribel, Continúa. Ah, ¿no? ya. Maribel, está bien, está bien, Miriam, es que tengo que preguntarles a todos porque tengo que dar por lo menos una vueltita. Maribel, ahora sí, ¿cómo está subdividido el sistema nervioso autónomo, Maribel? El sistema nervioso autónomo se va a dividir en un sistema parasimpático y en un sistema simpático. ¿Puedes hablar más fuertecito? No te hemos escuchado muy bien. Va a estar dividido en un sistema parasimpático y en un simpático. En un sistema nervioso autónomo parasimpático y en un sistema nervioso autónomo simpático. Ok. Entonces empezaremos a hablar del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cómo está conformado neuroanatómicamente el sistema nervioso simpático, Maribel? No te escuchamos. Sí, Ahora sí. ¿verdad? No me ¿No? acuerdo. Viviana. Viviana Escobar. Hola. Vivi, ¿estás ahí? Sí, doctor, pero no estoy segura de la respuesta. Ok. Linet Esdenka. El simpático, dijo doctor. Sí, simpático. Em, en los segmentos de la médula espinal del T1 a L3, si no me equivoco. ¿Qué cosa? A ver, explícate. Donde se va a originar el sistema simpático es en los segmentos de la médula espinal de T1 a L3. ¿Qué cosa estaría ahí en esos segmentos? El origen de de las neuronas. El origen de las neuronas. ¿Cuál es el origen de las neuronas? Sí, preganglionares. Eso es lo que me acuerdo, doctor. Explícate, pues, explica correctamente.
O sea, el origen de las neuronas preganglionares del sistema simpático. A ver, ¿qué quieres decir con el origen de las neuronas? ¿Cuál es el origen de las neuronas? ¿El origen embriológico, dices? ¿A qué te refieres? Cuando ¿Dónde van hablas a de salir el origen de las los... neuronas. Sí, doctor, no era eso. ¿Ah? No, doctor, me Araceli, confundió, no era eso. Araceli, Sí, doctor. lo mismo. Bueno, al sistema simpático se le denomina igual toracolumbar porque va a pasar todo este sistema por el, como dice, por los segmentos T1 a L3. Si no me ¿Quién equivoco, pasa? estos van a ir ¿Quién por su asta está lateral. ¿Quién está en esos lugares? ¿Qué hay ahí? Bueno, ahí se van a producir como la respuesta, por así decirlo. Van a pasar las neuronas preganglionares y las postganglionares, si no me equivoco. Ahí van a Y estar las preganglionares y las postganglionares. no, las preganglionares. Ya, es el lugar de ubicación de las neuronas preganglionares, de donde se inicia el sistema nervioso simpático. Sí. ¿Sí? De T1 a L2, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, ahí comienza, no es el origen de las neuronas Linet, es el Sí, origen doctor, me del confundí. sistema, ¿no? Que comienza con una neurona, ¿no es cierto? Es una neurona, y lo que están ubicadas son las neuronas. Bien, Araceli, estas neuronas que están ubicadas desde T1 a L2, ¿también existen un poquito más arriba o solo están entre T1 y L2? Las neuronas preganglionares. Esas neuronas se encuentran, pero como tal no pertenecen al sistema simpático, sino ya pertenecerían al sistema parasimpático. ¿Qué neuronas? Las preganglionares, ¿no? ¿Cómo? No, creo que estoy relleno. A ver. Esas neuronas. Encima del segmento del T1 hay 3 ganglios. ¿Recuerdas? Hay 3 ganglios. No, doctor, ahora no me acuerdo. Que se llaman ganglios cervicales, Ah, sí, creo. ¿no? ¿Cuáles son los nombres de esos ganglios cervicales? Yo las tenía aquí. El mesentérico superior, el... No, ¿cómo mesentérico? No hay que ver. Ana Sí. Paola, a ver, completa lo que estaba diciendo Araceli. El ganglio cervical superior, el ganglio, creo que es el inferior, cervical inferior, y el ganglio cérvico-torácico. Ya, bien, ¿no? El cervical superior, medio, y el torácico, que también se llama ganglio estrellar. ¿Sí? Pues esos también son parte de las neuronas preganglionares. Muy bien, Ana Paola, ¿por qué llamamos neuronas preganglionares? Porque estas son las neuronas de inicio antes de la sinapsis entre la preganglionar y la postganglionar. Se llama preganglionar porque está antes del ganglio. ¿No es cierto? Porque Sí, están doctor. antes del ganglio. Por eso se llaman preganglionares, antes del ganglio. Estas neuronas, Ana Paola, tienen un haz, ¿no es cierto? Tienen un axón que va a ir desde precisamente estas neuronas medulares hasta el ganglio. ¿Sí? ¿Dónde están ubicados los ganglios del sistema nervioso simpático? En la cadena simpática. ¿Ya? ¿Y dónde En la está cadena ganglionar simpática. ¿Y dónde está la cadena ganglionar simpática? Pueden ser paravertebrales, ¿Ya? prevertebrales. Muy bien. En una cadena paravertebral y en una cadena prevertebral. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir paravertebral, Ana? Paola. Que están atrás. Paravertebral quiere decir al lado de. Para quiere decir al lado. ¿Y prevertebral qué quiere decir? Que están delante. Por delante. Están bien acomodaditos cerca de la aorta. Esos son los prevertebrales.
¿no es cierto? Muy bien. Nicole. Hola, Nicole. Ok. Esta neurona preganglionar va a funcionar mediante un neurotransmisor cuando haga sinapsis en el ganglio con la neurona postganglionar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué neurotransmisor utiliza en ese lugar, en esa primera sinapsis, el sistema nervioso simpático? La acetilcolina. Sí, la acetilcolina. Te escucho muy mal, tu micrófono debe estar en corte. Es la acetilcolina. Ok, ¿y qué tipo de nervios son los nervios que van desde la neurona preganglionar hasta el ganglio? ¿Son nervios mielinizados, rápidos, A alfa, A1, son nervios lentos, un poco más lentos a mielinizados? ¿Cómo son? Son rápidos y mielinizados o alfa porque tienen que viajar rápidamente para activar. Nicole, no se te escucha nada. Está tu micrófono en corte. ¿Puedo entrar para ver si funciona? A ver, intenta. Miguel Ángel. Luis Ángel, ya te cambió de nombre, ¿ves? Ya te he dicho Miguel Ángel. Siempre me pasa. Luis Ángel, la misma pregunta, ¿cómo son los nerviecitos que nacen de la neurona preganglionar que van a llevar la acetilcolina? Sí, doctor, los nervios preganglionares están mielinizados y son de tipo A1, creo, A2 o A1. Son rápidos. Los que no son mielinizados son los postganglionares, Ya. según tengo entendido. Son A2, ¿no? O A beta. Son A2 o A beta. Y algunos son no mielinizados. Hay algunas fibras C, ¿no? Y como tú bien decías, todas las fibras postganglionares, casi todas, sí son fibras C, ¿no? Fibras no mielinizadas. Muy bien. Una vez que ha hecho sinapsis con la segunda neurona en la cadena preganglionar, la segunda neurona tiene otro axón, ¿no es cierto, Luis Ángel? ¿Y este axón hacia dónde se va a dirigir? ¿Qué segmentos inerva básicamente el sistema nervioso simpático? Podría dirigirse... Vamos de arriba a abajo. En la médula espinal podemos tener ramos comunicantes blancos, que son los que se dirigen al axón, a la sinapsis ganglionar, y de ahí pueden volver a la raíz espinal a través de ramos comunicantes grises. Correcto. Ahora, a lo que me voy es esto. La pregunta es, ¿qué órganos o qué sectores del organismo están inervados por sistema nervioso simpático? Los músculos de la pupila del ojo, los iridoconstrictores. Ya, ¿y qué pasa cuando el sistema nervioso simpático actúa sobre la pupila? ¿Qué genera? Produce una dilatación de la pupila, es decir, se abre para recibir más luz. Muy bien, produce midriasis. Una midriasis, sí, doctor. Midriasis, ¿no? Produce dilatación de la pupila, produce midriasis. Ok, perfecto. ¿Dónde más? ¿Qué pasa más abajo de los ojos? Seguimos en la cabeza. Sí, las glándulas lagrimales. Bueno, es el parasimpático es el que controla las salivales y las lagrimales. De ahí directamente se va al corazón y a los pulmones, al tórax, doctor. ¿No produce ninguna acción sobre las glándulas salivales? Sí, también, sí, hay un reflejo, sí, produce también acción sobre las glándulas salivales, doctor. ¿Qué produce? Produce salivación. No. A ver, ¿nunca has expuesto un tema así delante de un auditorio? Un tema que no sabes muy bien y que tu corazón está latiendo muy rápido porque estás muy nervioso.
¿Qué es lo primero que pasa con tu boca? ¿Acaso empieza a salivar? ¿Cómo se pone tu boca? Se seca, doctor. Se pega la lengua al paladar y sobre que no sabes bien, encima tu boca recontra seca, entonces produce una inhibición, ¿sí? Produce una inhibición. Lo contrario del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Volvamos a los ojitos. Linet, ¿ya puedes hablar? ¿Sí? Linet, ¿qué hace el sistema parasimpático en las pupilas? Bien, Miosis. produce miosis, va a contraer la pupila, ¿sí? Es importante que tengamos, ahorita les voy a contar el caso de lo que sucede en una intoxicación por organofosforados. ¿Alguna vez han visto un paciente intoxicado por organofosforados? ¿Saben lo que es un órgano fosforado? Es un raticida, ¿no? ¿Nunca han visto a alguien, un jovencito, jovencita que quiera eliminarse tomando raticida? No, doctor. El raticida es un órgano fosforado que tiene cuya principal acción es bloquear la acetilcolinesterasa. ¿Sí? La acetilcolinesterasa. Entonces, Miriam, ¿qué pasaría en la unión neuromuscular o en los receptores muscarínicos? Bueno, ahorita vamos a hablar de los tipos de receptores. No, ¿sabes qué? Vamos a acabar esto y vamos a hablar del caso, ¿ya? Para que ustedes entiendan bien. Ok, bien. Miriam, ha hablado Nicole, nos han explicado más o menos cómo va el sistema nervioso simpático, ¿no? Que se origina básicamente en la región toracolumbar y sus células ganglionares están en las cadenas ganglionares paravertebrales y prevertebrales. Por tanto, sus ramos postganglionares van a ser bastante largos en muchos casos, ¿no es cierto? Sí, doctor, al contrario que del parasimpático. ¿Cómo está el parasimpático? Pues ahora explícanos el parasimpático. Las fibras, doctor, o en general el parasimpático. Igual que hemos hecho del simpático, ahora el parasimpático. ¿Dónde se origina el parasimpático? Y el parasimpático, doctor, es cráneo sacro. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que tener un origen cráneo, que va a ser en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo, a través de los nervios 3, que es el motor ocular común, el facial, el 7, el 9 y el 10, doctor. Ese va a ser su orígenes y también el Linde Constanzo muestra los núcleos que se encuentran ahí. Ok, el origen precisamente, exacto, a eso iba. El origen son esos núcleos, porque esos núcleos, ¿cómo se llama el núcleo del motor ocular común, Miriam? El de Edinger, Edinger-Westphal. Sí, doctor. ¿Ah? El 7 va a ser el salival superior y si no me equivoco, el lagrimal. ¿Y el 10? El 10 va a ser el salival inferior y del vago va a ser el motor 10. dorsal. Dorsal del vago. Del vago, sí. Ya, muy bien. ¿Cuál de esos tres crees que son de pronto el más importante de todos los orígenes del sistema nervioso parasimpático? El del vago, doctor, porque ese tiene el 75% de las fibras parasimpáticas. Muy bien, porque el vago es un nervio que va a viajar ¿hasta dónde? Hasta todos los órganos, doctor. Puede ser el esófago, el estómago, el corazón, la mitad proximal del colon. ¿Recuerdas del otro nombre que nos hacían aprender en anatomía para el nervio vago o neumogástrico? No, doctor, era bien largo. ¿Cómo no te vas a acordar? A ver, acuérdate, Miriam. No, doctor, no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? ¿Es el cardioneumogastroentérico, doctor? ¿Quién ha Sí, dicho? ¿La Ana Paola? Ana. Pero no solo cardioneumogastroentérico. A ver, da el nombre completo. Había más. Ay, hasta ahí me acuerdo, doctor. No era laringo, faringo, neumocardio, entérico, no sé qué más. Lingo, laringo, faringo, lingo, laringo, faringo. ¿Qué más? Esófago, cardio, neumo, gastro, entero, cólico.
¿Por qué? Porque es todo el trayecto del nervio vago, desde la lengua, que en realidad no es la lengua como tal, sino las glándulas anexas a la lengua, porque la lengua se controla por el hipogloso mayor, por el 12º par craneal, que es motora voluntaria total, ¿no? Sin embargo, hay músculos retrolinguales que nos permiten deglutir junto con el 11, ¿no es cierto? Muy bien, ese es el otro nervio. Perfecto. ¿Y de ahí qué pasa? Tiene ese origen. ¿Y en el sacro dónde, Miriam? De la S1 a la S3, doctor, dice en un libro, y en otro hasta la S4. Ya, ok. Muy bien. Y de ahí están las neuronas preganglionares, ¿correcto? Sí, doctor. En este caso, las neuronas preganglionares van a ser las largas y las postganglionares cortas. ¿Por qué? Porque estas se van a originar en la pared del órgano en sí, No, a ver. del órgano efector. Pared del órgano. ¿Cómo es eso de que se originan en la pared del órgano? Bueno, no se originan. Va a haber una sinapsis porque la preganglionar originándose ya en el cráneo lumbar, en el tronco del encéfalo y en el sacro, van a ir directamente hacia el órgano efector y no van a hacer ninguna sinapsis en ese transcurso. Y al llegar al órgano efector, van a hacer sinapsis recién y en ahí se van a iniciar lo que es las fibras postganglionares. Por eso es que son cortas. Eva, Maribel, ¿estás de acuerdo con Miriam? Entonces, ¿qué cosa hay cerca de los órganos viscerales? Porque no es que nace de la pared visceral, nace de algún lugar que está ahí en los órganos viscerales. Por eso también se llaman preganglionares. ¿Qué cosa hay ahí? No me acuerdo, doctor. Igual. Viviana, no te preocupes. Viviana. Son pequeños plexos formados por ganglios interconectados entre sí. Los mismos ganglios, pues, Maribel. Si bien en el sistema simpático tus ganglios están bien ordenaditos al lado de la columna, en el sistema parasimpático no. Por eso la fibra preganglionar es larga y va a llegar a un ganglio. Pues eso se llama preganglionar, ¿no? Entonces, ¿qué le faltaba decir a Miriam? Que esto llega a un ganglio que está localizado en la misma víscera o muy cerca de la víscera. ¿Sí? No puedes decir, Miriam, que parten de la pared, no parten pues de la pared celular, se llegan a un ganglio y en el ganglio van a hacer su primera sinapsis. ¿No es cierto? Sí, Muy bien. me confundo la Maribel, definición. Maribel, en esa sinapsis, ¿qué neurotransmisor es el que funciona en el sistema nervioso parasimpático? Ya dijimos que en el simpático era la acetilcolina y en el parasimpático. La noradrenalina, doctor. No adivinen, No. Maribel. Viviana. Estamos en Sí, parasimpático. No, sí estaba bien lo que dijo. ¿Ah? Yo creo que sí estaba bien lo que dijo, noradrenalina. Noradrenalina. Araceli, ¿qué dices? Yo creo que es la acetilcolina, doctor. ¿Crees? No, bueno, a lo que explicó el doctor en sus teóricas. ¿Pero qué has leído en tu libro? Tiene esa duda, doctor, pero lo que explicó el doctor en sus teóricas era la acetilcolina y como receptor tenía la nico... ¿Se me fue el nombre? Es la acetilcolina, ¿ok? La acetilcolina es el primer neurotransmisor para las dos vías, tanto simpático como parasimpático, ¿ya? Siempre relacionamos la acetilcolina solo con el parasimpático y nos olvidamos que la primera sinapsis simpática también es con acetilcolina, ¿sí? ¿Ok? Araceli, no te olvides. Sí, doctor. Y después de la segunda neurona, la ganglionar, sale un nuevo axón y ya va a ir
a su receptor, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué neurotransmisor va a actuar en el parasimpático? Ya cerca de su órgano efector, ¿qué neurotransmisor va a liberar? Ahí ya vendría a ser la noradrenalina, doctor. No, Araceli. Miriam. Doctor, en ambos va a ser la acetilcolina porque solamente en el sistema simpático va a actuar la noradrenalina, incluso en la postgangliar, más que Exacto. todo. Es en ambos, ¿sí? Araceli, en ambos. La acetilcolina. ¿Y dónde más hay, Miriam, acetilcolina, aparte de estos lugares en los receptores? ¿Qué receptores utilizan la acetilcolina? ¿Los nicotínicos o los muscarínicos? ¿O ambos? La acetilcolina, doctor, los muscarínicos y los nicotínicos, ambos, doctor. Muy En bien. el adrenérgicos van a ser los alfa y los beta. Linet. Linet. Doctor, Ok, y hemos llegado al segundo neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál era el segundo neurotransmisor del simpático? noradrenalina. Muy bien, la noradrenalina, correcto, muy bien. Ahora, estos dos sistemas van a trabajar con dos tipos de receptores. ¿Cuáles son los receptores de un lado y cuáles son los receptores del otro, Linet? ¿Mm? No me acuerdo, doctor. ¿No te acuerdas? Ok. Luis Ángel. ¿Cuáles son los receptores del sistema nervioso simpático? No recuerdo, doctor. Silvia, a ver si estás mejor con esto. Silvia, Marisol, ¿cuáles son los receptores del sistema nervioso simpático? Bueno, Nicole, Doctor, ahora ya te escuchamos mejor. ¿sí? Ya. ¿Me podría repetir, doctor? Lo escuché entrecortado con la de la noradrenalina, me quedé ahí, se escucha entrecortado. Tienes que dejar de chatear. Maribel, Eva, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Los colinérgicos y los adrenérgicos. ¿Cómo va a haber receptores colinérgicos en el sistema nervioso simpático? Araceli. Van a ser los receptores adrenérgicos y en estos van a dividirse en alfa y en beta, doctor. ¿Y estos en cómo se subdividen? Estos se subdividen en alfa 1, en alfa 2, en alfa 3, en beta, y beta 2, beta 3. ¿No? Casi, casi. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa Viviana? ¿No? Ana Paola. Luis Ángel. Maribel. Si no me equivoco, están en el riñón, pueden estar en la piel. Después hay dos más. Nicole. No, doctor, no sé, no me acuerdo. Silvia. Ya puedes hablar, aunque sea con señas.
Silvia. ¿Dónde se encuentran los receptores alfa? He visto tu mensaje. Si quieres, me mandas así por mensaje. Luis Ángel, te estás peinando, creo. Perdón, doctor, me distraigo con mi cara. A ver, tú querías participar. Sí, creo que recuerdo que iban al hígado, o estaban en el hígado los receptores alfa y también en el músculo liso intestinal, y en terminaciones nerviosas de otros lados libres. Esto es lo más básico, no les estoy preguntando ni siquiera cosas complicadas, pero esto tenemos que saber. ¿Quién quiere decirnos fundamentalmente dónde están los receptores alfa adrenérgicos? Fundamentalmente. Doctor, Miriam. En los músculos lisos. el músculo liso vascular, doctor. Vascular, muy bien. ¿Quién ha dicho vascular? Que no lo he Yo, escuchado. doctor. Yo, Miriam. Miriam, músculo liso vascular en los vasos sanguíneos, chicos. En los vasos sanguíneos. ¿No? Por eso cuando hay una descarga adrenérgica nos sube la presión, porque los vasos sanguíneos se achican, el tono vascular se reduce, los músculos se contraen. Ahí están los receptores alfa adrenérgicos, ¿sí? ¿Ok? Y Maribel, ¿dónde estarán los receptores beta adrenérgicos? Hemos dicho que hay beta 1 y hay beta 2. A ver, Maribel, los beta 1. Vamos. Igual está en músculo liso, pero... No te acuerdas. Ok. Linet, ¿dónde están los beta 1? En el corazón, doctor. Muy bien, están en el corazón. Muy bien. ¿Y qué hacen? ¿Qué efecto tienen? Papá. Sálvame de mis alumnos, por favor. Ana Paola. Contra. Luis Ángel. Aumentan el ritmo cardíaco. Bien, trabajan sobre el nodo sinoauricular, aumentan la frecuencia cardíaca. ¿Y qué más hacen estos receptores, además de aumentar la frecuencia cardíaca en el corazón? Doctor, aumentan la fuerza de contracción. Miriam, estoy hablando con el Luis Ángel. Perdón, doctor, perdón. Pensé que era general. Sí, aumentan la fuerza de contracción. ¿Qué se llama eso, Luis Ángel? Inotropismo. Sinotropismo, ok, doctor. ¿Ya? Inotropismo. Se aumenta la frecuencia y aumentan la fuerza en el que el corazón bombea. ¿Sí? Ahí están los receptores beta 1 adrenérgicos. Entonces, los beta 1 están muy ligados a los alfa adrenérgicos, ¿no? Porque cuando tú estás asustado, por ejemplo, liberas adrenalina, entonces vas a vasoconstreñir y vas a hacer que el corazón lata más fuerte. Aumentas el gasto cardíaco y aumentas la resistencia vascular periférica y sube la presión. ¿Y por qué te importaría subir la presión si estás en una guerra o te has asustado, Linet? No, Luis Ángel, tú dime. Sí, doctor. Se sube la presión arterial para que llegue más eficazmente, se oxigenen los músculos y llegue más sangre a los músculos para que los músculos puedan reaccionar y ser más veloces y más fuertes. Bien, Luis Ángel, para correr, para escapar.
¿No es cierto? Porque estamos hechos. ¿Han escuchado ustedes historias de gente que se vuelca y de repente una señora así flaquita saca de dentro del auto a alguien que mide 2 metros? Y nadie sabe de dónde saca la fuerza con la cual utiliza. Es que ese momento tiene tal descarga adrenérgica que sus músculos aprovechan todo el oxígeno y hacen un sobreesfuerzo inhumano. Después no pueden moverse por el esfuerzo muscular que han hecho. Pero eso se logra gracias a que ha habido un estímulo adrenérgico, de adrenalina. ¿Sí? Muy bien. ¿Dónde más están estos receptores? Bueno, habíamos hablado de los receptores alfa. Ahora, los beta 1, ¿dónde se encuentran, Araceli? Los beta 1, doctor. Sí, ya hemos dicho beta 1, perdón, beta 2. Beta 2. Ya, esos se encuentran en el músculo liso, mayormente bronquial, en el uterino y en el hígado. Muy bien, fundamentalmente bronquial. ¿Y cuál es la utilidad que debemos sacar nosotros sabiendo que hay receptores beta-2 adrenérgico en el músculo liso bronquial? ¿Qué produce cuando se estimula este receptor? La broncodilatación, doctor. ¿Y por qué no broncoconstricción como en el vaso sanguíneo? Si no me equivoco, esta produce igual una broncoconstricción, pero es mínima a comparación de... Broncoconstricción. Está bien lo que has dicho, produce broncodilatación. Está muy bien. Lo que pasa es que el anillo cuando se contrae dilata el bronquio, no lo ajusta, sino lo dilata. Ya, está bien, es broncodilatación. ¿Y cuál puede ser la utilidad de saber que hay receptores beta-2 adrenérgicos que producen broncodilatación? O sea, que abren la vía respiratoria. ¿En quién creen que se usa un medicamento en todo el mundo para esto? ¿Es general la pregunta, doctor? Ya. Luis Ángel, quería responder. Sí, doctor, el asma o tal vez una reacción anafiláctica. Muy bien, en ambos casos, muy bien. En el asma bronquial se usan precisamente inhaladores que son beta-adrenérgicos. Como él, a ver quién conoce alguno que me pueda dar algún ejemplo, tal vez. El salbutamol, el fenoterol, el albuterol. Todos estos medicamentos son beta-adrenérgicos, pero no son beta-adrenérgicos muy selectivos y también pueden estimular a los receptores beta 1. Por eso cuando tú le das un inhalador a alguien, le dices, no se va a asustar, pero también va a sentir que su corazón va a latir más rápido. ¿Por qué? Porque también va a estimular a los receptores beta 1. Y cuando tú tienes una alergia terrible que ha producido broncoespasmo, entonces, ¿qué es lo que se hace en ese momento en la emergencia? ¿Se coloca qué? Adrenalina. Puedes colocar incluso intrabronquial directamente, ¿no? Adrenalina. ¿Qué va a hacer esa adrenalina? Irá a esos receptores beta-2 adrenérgicos y los va a dilatar. Lógicamente también va a producir taquicardia, ¿no es cierto? Y va a subir su presión. Pero ¿cuál es la idea? Que produzca broncodilatación. Muy bien. No puedes. Mentira, puedes salir, Araceli. Intenta aprender y apagar. Bueno, a ver, Ana Paola. Esos son los receptores alfa y beta adrenérgicos. ¿Has entendido bien? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y qué producen estos receptores adrenérgicos en las glándulas sudoríparas? Adrenérgicos. Ajá, en las glándulas. A ver, cuando tú estás nerviosa o ves un chico simpático así que te gusta, está tu corazón, ¿no? ¿Y tus manos cómo se ponen? ¿Sudan? Transpiran. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el sistema adrenérgico sobre las glándulas sudoríparas? Activan las estimulan. Estimulan la
estimulan su secreción. ¿Sí? Bien. Basta que se acuerden de así pequeños tips para que sepan más o menos cómo va. ¿Por qué le habrán puesto simpático? ¿Alguien sabe por qué le han puesto el sistema nervioso simpático? ¿De dónde viene? ¿Mm? O a alguien se le ha ocurrido que como pasaba que cuando veían a alguien simpático o simpática pasaban todos estos efectos, ¿no? Por eso le habrán puesto. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Cómo es Miriam? Doctor, en las teóricas de anatomía se escuchar eso, lo que usted dijo, pero no sé si lo decían en broma o es en serio, porque decían que si ves a alguien simpático, te va a pasar todas las funciones del simpático, y si no ve, o sea, si ves a una persona que no es simpática y no te agrada, incluso te vas a dormir, o sea, los ejemplos del parasimpático decían, doctor. ¿Cómo es? Viene de una palabra en el latín. Listo, tarea para la casa. ¿Qué quiere decir simpatere? Simpatere. Van a averiguar. Para un punto la próxima clase. Bien, ya hemos hablado de los receptores simpáticos, alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos, ¿no? Muy bien. Maribel, a ver, Rocha, no a mí otra vez, si no he estudiado, me está torturando el doctor. A ver, vamos a hablar ahora de los receptores parasimpáticos. ¿Cuáles son, Nicole? No, doctor, se me fue. Ay, chicos, quiero llorar, ¿saben qué? Quiero terminar la clase. Luis Ángel se está durmiendo, ya no sabe cómo peinarse. Araceli igual. O sea, lo que estamos hablando ahorita es muy importante, pero ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no estudian? Linet ahorita está estudiando, puedo ver en sus ojos lo que está leyendo ahorita. Se ve desde aquí, tengo un super monitor gigante, tengo una iMac de 27 pulgadas, así que puedo ver todo lo que están viendo. Los que tienen lentes, peor todavía. Sé con quién están chateando, qué les han dicho, todo. Están en mis manos. A ver, Luis Ángel, sistema nervioso parasimpático. ¿Qué receptores tiene? Utiliza receptores colinérgicos. ¿Pero cuáles son? Esos son los muscarínicos y los nicotínicos. Bien, muscarínicos y nicotínicos. Muy bien. ¿Dónde se encuentran los muscarínicos y dónde se encuentran los nicotínicos? No, doctor. ¿No? Ok. Si tú quieres contestar algo, Silvia, contestas directo en el chat, ¿ya? Si contestas algo, yo lo voy a ver. Ok. Miriam, ¿dónde están los receptores muscarínicos? Doctor, van a estar en el músculo esquelético, en la placa motora terminal. No. No, esos son los nicotínicos. Los muscarínicos van a estar en todos los órganos efectores y en las glándulas sudoríparas, doctor. Bien. Sí. Los nicotínicos están en la placa, son los que hacen mover los músculos. Sí, doctor. ¿Sí? Y los muscarínicos están en todas las glándulas de secreción. ¿Ya? Sí. Todo lo que es el tubo digestivo están fundamentalmente muscarínicos y los nicotínicos están en el músculo estriado esquelético, en la placa neuromuscular. ¿Ok? Ok. Muy bien. Más o menos esa es la idea grande de lo que es el sistema simpático parasimpático. A ver, Ana Paola, ¿qué pasa si estimulamos a los receptores nicotínicos? ¿Qué vamos a producir? Nicotínicos. La respuesta motora. El movimiento de un músculo estriado esquelético.
¿Ya? Sí. Araceli, ¿qué pasa si estimulamos receptores muscarínicos? Bueno, esto es la secreción, doctor, más que todo, ¿Secreción de qué? de esas glándulas, como mencionó mi compañera. O sea, es que estos se alían, digo, bueno, se juntan con las proteínas G y Cuando tú comes, ¿qué es lo que sucede con la saliva? se produce instantáneamente. Incluso, este igual estaba en el libro, había un ejemplo de, ni siquiera sin tener la comida dentro, sino es el simple hecho del olor, empieza nuestra saliva a secretarse y Incluso de ver la comida, de observar la comida. Entonces empieza a funcionar tu aparato gastrointestinal, tu tubo digestivo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el estómago? empieza a producir jugos gástricos. Ácido clorhídrico y pepsina. ¿Qué pasa cuando tú mascas chicle? Entonces, como se va produciendo jugos gástricos. La masticación hace que produzca jugos gástricos y como nunca llega la comida, esa es una causa de gastritis y de úlceras gástricas, ¿no? Porque hay mucho ácido sin comida, ¿no? Y más abajo, ¿qué seguirá pasando, Linet? Más abajo del estómago. No sé, doctor, no he leído esta parte. ¿No? ¿Qué crees que pasa, Viviana? En el hígado ya libera, estimula, Dale, eso. ¿Qué pasa? estimula la liberación de la glucosa. No, todavía no estamos en la parte endocrino-metabólica. Vámonos a la acción específica de los receptores. Van a aumentar el peristaltismo intestinal, el intestino va a moverse. Van a aumentar la secreción mucosa. Va a aumentar la secreción pancreática. Doctor, no le escucho. Y no sé si los ¿No me escuchan? ¿Aló? Hola. ¿Me escuchan? Doctor, está entrecortado. Sí, doctor. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ana Paola dice que sí. Ahora sí, ya. ¿Ahora sí? ¿Ya mejor? Ok, o sea que todos los receptores muscarínicos van a aumentar toda la secreción gastrointestinal, ¿sí? Todo lo que son jugos gástricos, jugos biliares, jugos pancreáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos masticando, se supone que va a entrar comida y la comida tiene que pasar por un proceso de digestión, ¿sí? Ahora, la pregunta del millón. Tengo un paciente que tiene el antecedente de haber consumido veneno, raticida, órganos fosforados. Y ya les he dicho, el mecanismo de acción de los órganos fosforados es que anulan la acción de la acetilcolinesterasa. ¿Qué será y para qué servirá la acetilcolinesterasa? ¿Quién quiere opinar? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Yo, Miriam. ¿Alguien más que no sea Miriam? Bueno, doctor, yo creo que es para la producción especialmente de la acetilcolina. No. A ver, piensen. Es una acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa, pues, chicos? A ver, Miriam. Doctor, esta va a ser una enzima que va a ayudar a degradar la acetilcolina en colina y el acetato, si no me equivoco, y esta colina va a volver a hacer el ciclo, va a volver a las terminaciones nerviosas y va a volver el ciclo a pasar una y otra vez se va a utilizar esta colina. La acetilcolinesterasa es vital para que la acetilcolina deje de generar acción sobre la placa, por ejemplo. Si la acetilcolina se mantiene en la unión, en la hendidura sináptica, va a seguir trabajando. Entonces la acetilcolinesterasa la degrada y la vuelve a meter para que otra vez la neurona la produzca.
y la elimina en el botón sináptico. Ahora, para que usen el piensa, ¿qué pasa si no tengo acetilcolinesterasa en mi hendidura sináptica? ¿No se degradaría, doctor, esto? ¿Y qué sucedería? No se va a poder producir nuevamente este ciclo de la acetilcolina. Debería producirse, ¿no? Ya, ¿y qué pasaría con esa acetilcolina que se queda permanentemente en la hendidura? Si esa hendidura es de un receptor muscarínico, ¿qué vas a tener? Ese paciente, ¿cómo va a llegar a emergencias? ¿Qué signos clínicos va a tener? Se van a encontrar en el examen físico. A ver, Luis Ángel, hablando, vamos desde arriba, desde la cabeza. Llega el paciente, está inconsciente y te dicen, no sé, algo ha tomado, pero no saben qué. Y tú empiezas a revisarlo. Como está inconsciente, lo primero que le miras, ¿qué son? Los ojos. Ya. ¿Y qué vas a encontrar en sus ojitos? Una miosis. Una miosis extrema. La pupila aparece como con un punto menor de 1 milímetro, así chiquísimo. ¿Por qué hay miosis extrema, Luis Ángel? Se descontrola, como dijo también los receptores, entonces va a seguir mandando señales. Porque la acetilcolina está en la placa, pues si el músculo constrictor de la pupila es un músculo, entonces se va a contraer y no se va a aflojar. Sí. Y también con todos los músculos que va a inervar por los digestivos. Primero, está muy bien, Luis Ángel. La primera acción de la acetilcolinesterasa, o sea, de los inhibidores de la acetilcolinesterasa, recae siempre sobre los receptores muscarínicos, antes que los nicotínicos. Los nicotínicos son los últimos en impregnarse. Entonces, tú has visto su pupila está puntiforme. ¿Qué más vas a encontrar al revisarle? ¿Babeo? Babeo. ¿Por qué tendrá babeo? Por lo mismo, va a seguir mandando y entonces va a estar súper estimulada la glándula salival. Muy bien, porque estás estimulando la secreción de saliva, sobreestimulando, mucho más de lo normal. ¿Qué más tendrá? Sigues bajando, escucha su corazón. ¿Y cómo estará su corazón, Linet? No sé, doctor. Sí, Ok, Maribel, tal ¿cómo vez está está su muerto. corazón? Estará latiendo. Viviana, ¿cómo estará su corazón? Más lento de lo normal, Muy bien, ¿por qué? porque igual va a estar sobreexcitada la parte que controla el corazón. Pero si está sobreexcitada la parte que controla el corazón, fundamentalmente es el sistema adrenérgico. Es cierto. Pero está bien lo que has dicho, porque hay un ramito del vago, del 10º par, que va también al nodo sinusal. ¿No es cierto? Y que va a antagonizar con el sistema adrenérgico, porque el sistema adrenérgico y el colinérgico tienen que estar equilibrados. Si hay mucho colinérgico, el adrenérgico baja, ¿no? Sobre todo en los órganos donde tienen ambas inervaciones, como en el nodo sinusal. Entonces va a haber bradicardia, el corazón lento. Y bueno, agarras y pones el fonendoscopio en el abdomen. ¿Cómo va a estar Ana Paola? Broncodilatado. Broncodilatado el abdomen. ¿Cómo puede estar el abdomen broncodilatado? ¿Me puedes explicar? Perdón, no escuché bien la pregunta. Perdón, ¿cómo estarán los ruidos intestinales? Con peristaltismo ¿Con peristaltismo qué? intestinal. ¿Qué? Con, Peristaltismo disminuido, peristaltismo normal, aumentado. peristaltismo muy bien. Los ruidos intestinales estarán terribles.
¿no? Y el paciente puede llegar y presentar ¿qué? Ahí en la mesa de examen. Hablando de intestino. ¿Nunca han hecho un turno en el servicio de emergencias? Antes nos obligaban en el prefacultativo. Era terrible, porque el paciente además libera esfínteres, se defeca, tiene diarrea, se hace pis. ¿No? O sea, que si ves a alguien con pupila puntiforme, babeando, bradicárdico, con ruidos intestinales incrementados, con incontinencia esfinteriana, ¿no? Ya te imaginas que lo que ha podido consumir, ¿qué es? Un raticida. Y si ha conseguido un raticida fino, de buena calidad, va a empezar a actuar, además de los receptores muscarínicos, sobre los receptores nicotínicos. Y entonces, ¿qué vamos a observar también en el paciente? A ver, el que quiera opinar. Convulsiones. La convulsión es más central, Luis Ángel. Puede haber convulsiones por hipoxemia, pero otra cosa que vamos a ver al observarlo, porque llega el paciente o la paciente y se lo desnuda, se le quita todo. ¿Por qué? Porque el órgano fosforado perspira por la piel y puede reabsorberse. Entonces tú tienes que quitarle todo y le pones una batita, incluso se los baña, se los lava enteritos. Entonces, mientras estás haciendo eso, ¿qué observarás en sus músculos, Luis Ángel? Contracciones, muchas contracciones involuntarias. Bien, eso, mioclonías, el músculo empieza a hacer así. Y cuando ves eso, te agarras la cabeza y dices, la posibilidad de que le ayudemos es muy poquita. ¿Por qué? Porque ¿qué músculo se va a afectar inmediatamente? Un músculo muy importante. Y es un músculo estriado. Comente, el que quiera hablar, hable. El diafragma. Y si el diafragma deja de tener esta función, ¿qué va a pasar? Los pulmones van a empezar a fallar. No va a respirar. Va a ser una falla ventilatoria mecánica. Y para vivir va a necesitar un ventilador, que le intuben, que le impongan una máquina y que le ayuden a respirar. ¿Sí? Sin embargo, el corazón está a 20 latidos por minuto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo poner a ese paciente? Si todo esto se está produciendo por un exceso de acetilcolina en la sinapsis, en la hendidura, ¿qué le puedo dar? Algo que bloquee, un fármaco que bloquee la acetilcolina y Bien. Un lavado estomacal, ¿no? O una acetilcolinesterasa, ¿no? Sí, o un fármaco que sea anticolinérgico. ¿Qué fármaco le voy a dar? Que se usa en estas emergencias todo el tiempo. ¿Ah? Se llama atropina. La atropina es un anticolinérgico, es un bloqueante del receptor. Entonces empiezo a ponerle atropina hasta que su corazón llegue a más de 100 por minuto y logre ver que la pupila tiene un poquito, aunque sea de miosis. Pero a veces la unión de la colina, de la acetilcolina con sus receptores es tan poderosa que no logramos retirar y el paciente fallece. ¿No? Ese es un ejemplo clásico de todo lo exagerado que sucede en un evento como una intoxicación por órganos fosforados. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hemos repetido? Todo lo que hace el sistema nervioso parasimpático, pero de manera exagerada. ¿No?
Todo lo demás es lo que funcionalmente pasa cuando ustedes comen, cuando se ponen nerviosos, cuando están asustados. Funciona ¿quién más? El sistema adrenérgico. Transpiran las manos, se seca la boca, la pupila se dilata. ¿Sí? Todo lo contrario. Y todo esto es involuntario y debe ir en equilibrio de uno con el otro. ¿Por qué en los vasos sanguíneos solo hay alfa-adrenérgicos, vasoconstrictores y no hay vasodilatadores? ¿Alguien me puede decir por qué no hay un sistema nervioso autónomo que produzca como tal vasodilatación? Porque sí hay algo que produce vasoconstricción, ¿y por qué no hay algo que genere vasodilatación? Hay vasodilatadores, pero que son sustancias que van endotelialmente, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿no? La prostaglandina I2, son vasodilatadores, pero no son dependientes como tales del sistema nervioso ni simpático ni parasimpático. El mismo oxígeno es un vasodilatador, el potasio es un vasodilatador. ¿Se acuerdan de la composición de las arterias y de las arteriolas? ¿Qué tienen en su pared? Tienen músculo liso y tienen una lámina elástica, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hace? Que todo el tiempo esté apretado, funcionando. Eso se llama tono vascular. ¿Qué pasa si yo inhibo el tono vascular, dejando de estimular al sistema adrenérgico? Solito se va a dilatar. Yo estimulo, lo contraigo, como un elástico, ¿no? Que jalo, y si lo suelto el elástico, no necesito ninguna fuerza para que vuelva a su tamaño. Si suelto el elástico, por la propia fuerza del elástico, vuelve a su forma normal. Pasa lo mismo con el vaso. El vaso todo el tiempo está con un tono, alguien lo está apretando, el tono adrenérgico. Y cuando deja de haber, cuando yo inhibo el tono adrenérgico, pues automáticamente produzco vasodilatación. Por eso hay antihipertensivos que son bloqueantes alfa-adrenérgicos, ¿no? Como la hidralazina, que hace que el vaso se abra porque ya no permito la acción del alfa-adrenérgico. ¿Sí? Hay otros medicamentos para bajar la presión que se llaman beta-adrenérgicos, bloqueantes beta-adrenérgicos, como el atenolol, el abetalol, el carvedilol, que si yo bloqueo el receptor beta 1, ¿qué voy a producir en el corazón? Que el corazón vaya más despacio, que bombee menos sangre, por tanto su gasto cardíaco va a ser menor y la presión arterial va a disminuir. ¿No? Bien, ya yo me canso de hablar mucho con ustedes porque yo hablo y ustedes hablan poquito. Y extraerles la información es grave. Bueno, esta práctica tenían que ustedes hacer, aprender a tomar el pulso. ¿Han aprendido a tomarse el pulso? ¿Todos saben tomarse el pulso? Aquí está la mano. Aquí está la mano, ¿no es cierto? El pulgar, ¿no? Entonces, por debajo del pulgar está la tabaquera anatómica. Y aquí, ¿qué vamos a palpar en este caso? La arteria radial. ¿Sí? ¿Cómo palpamos? Vamos así. ¿No? Está la mano, está nuestra eminencia tenar, por debajo está la tabaquera, ¿no? Está el canal, la fosa radial. Y ahí vamos a colocar 2 dedos, mejor el índice y el medio. El índice y el medio. Pueden poner 3 también, el anular si ustedes quieren. Justo en esa fosa. Apretan un poquito fuerte y después van aflojando hasta que sienten su latido. Ese es el pulso, ¿sí? Nunca el pulgar, porque el pulgar tiene su propia pulsación. Nunca, siempre el índice y el medio. Pueden usar el anular también, así, ¿no? Y voy presionando y luego voy soltando despacito hasta que encuentro el pulso. ¿Ya? Ok.
Y cuento. Agarro un reloj y cuento. Puedo contar en 30 segundos y lo multiplico por 2 para tener mi frecuencia cardíaca en 1 minuto. ¿Sí? Ok. El ejercicio que tienen que hacer es agarrar hielo y poner hielo en las sienes. ¿Qué va a generar eso? Si yo pongo hielo a nivel de las sienes, que en realidad es para que lo capte la rama oftálmica del trigémino, ¿qué voy a producir con eso? ¿Mm? Hola. ¿Están por ahí? Hola. El frío tendría que elevar la presión arterial. No, al contrario, Luis Ángel. Más bien el frío va a estimular el vago y lo que va a pasar es que vas a producir un poquito de bradicardia, es decir, va a bajar tu frecuencia cardíaca. ¿Ya? Hay otra maniobra, la maniobra de Valsalva. Miriam, ¿qué va a pasar si hacemos la maniobra de Valsalva? Doctor, ¿es referido a la inspiración? ¿Qué es la maniobra de Valsalva, Miriam? En los ejercicios. Pujar, en pocas palabras es pujar. Metes aire. Sí. Pero haces fuerza, pero sin botar el aire. Eso se llama maniobra de Valsalva. ¿Sí? Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Aumentas el tono vagal y tu frecuencia cardíaca baja. Produces bradicardia. Y que después se normaliza cuando tú expiras. La tercera prueba que teníamos que hacer, Nicole, ¿cuál era? ¿Qué es la prueba de hiperventilación, Nicole? Cuando empiezas a transpirar demasiado, doctor. Hiperventilación, que respiras más rápido. Falta la no puede el oxígeno llegar, conscientes que no tienes oxígeno. ¿Y qué va a pasar con tu frecuencia cardíaca? Va a subir. Ya, va a aumentar tu frecuencia cardíaca cada vez que estás expirando y va a disminuir cada vez que estás inspirando. ¿Ya? Ok, ¿había alguna otra prueba que tenías que hacer? La prueba del frío. La prueba del ejercicio isométrico. Agarran cualquier objeto y apretan. ¿Qué va a pasar en esta prueba? ¿Qué va a pasar, Luis Ángel? Se van a tensar los músculos. ¿Y qué va a pasar con tu frecuencia cardíaca? Va a subir. ¿Por qué? Por la exigencia de los músculos, de más sangre, más energía. Ok, correcto. Vas a estimular tu sistema simpático porque estás haciendo fuerza. ¿Sí? Es igual que cuando te asustas o te das rabia, muerdes los dientes y aprietas los músculos y tu corazón va rápido. ¿Sí? Ok, ¿y qué va a pasar? Dice, hay una prueba más de reflejo pupilar. Bueno, en realidad esto no tiene que ver nada con el sistema colinérgico ni adrenérgico, ¿no? ¿O sí tiene? No, no tiene, porque lo que van a hacer es el reflejo fotomotor y nada que ver. Y cambios de posición. ¿Ustedes han escuchado una prueba que se llama tilt test? O la prueba de la mesa basculante también se llama. ¿Nunca han escuchado? Es una prueba en la que se echa al paciente en una mesa, ¿no? Y estas pruebas se hacen en los pacientes que se andan desmayando todo el tiempo, que están en una hora cívica y ¡pum! Se caen. Están parados un rato en un lado, ¡pum! Se caen. Entonces, esta prueba, el tilt test, se usa para ver si este paciente no es colinérgico, si no es vagotónico, si no libera más acetilcolina de la que debería. Entonces se lo echa, se lo monitoriza y de pronto, de golpe, se lo para. Por eso se usa una mesa basculante como de los radiólogos para sacar radiografías. Entonces, ¿qué va a pasar con la sangre?
inmediatamente se va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Por gravedad. ¿Y cuál es el reflejo que tiene que aparecer en ese momento? Porque en el cuerpo carotídeo, los varoreceptores, al momento se dan cuenta que ha caído la presión en esos lugares. Por eso son varoreceptores. ¿Y qué hace? En menos de un segundo estimula la corteza y por un reflejo va al nodo sinusal y el corazón empieza a latir más rápido, se libera alfa-adrenérgicos y se produce vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre llegue al cerebro rapidito. Ese reflejo se llama reflejo de control rápido de la presión arterial. Dura menos de un segundo o 2 segundos. Es veloz. ¿Sí? Pero si tu sistema colinérgico está muy fuerte, va a antagonizar al sistema adrenérgico. Y se va a caer toda la sangre para abajo y tu sistema adrenérgico va a querer, pero como hay mucha acetilcolina, va a demorar. Y entonces el paciente, el momento que lo para, se desmaya. Sí, a mí me ha pasado haciendo TIL test en mi consultorio, que lo pones, entonces ya ese paciente tienes que irle a medir acetilcolina y hacerle otras pruebas más, porque ya sabes que es un paciente vagotónico. Se le puede recetar hidrocortisona, que es un corticoide que estimula el sistema adrenérgico, que coma más sal, que tome Red Bull todo el día, etc. Ok. Van a hacer esta prueba, chicos, esta prueba de la maniobra de inspiración, todas estas cosas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, la última de reflejo pupilar no, porque no tiene nada que ver. Tal vez si se intentan asustar, autoasustar, y ven sus pupilas, no sé cómo pueden hacer, ¿ya? Y van a presentar una tablita, ¿ya? No un video, sino una tablita de lo que han encontrado y cómo ha variado el pulso de ustedes en este ejercicio. Háganlo en la casa con calma, con su mamá, con su papá, con algún voluntario, no lo filmen, simplemente hagan el ejercicio y van a presentar una tablita con los resultados, ¿ya? Eso va a valer los otros 4 puntos de la presentación de la práctica. Bien. Ya estamos igualados, ya no estamos atrasados, así que el próximo martes ya continuamos con la que nos toca, con sangre. ¿Ya? Doctor, ¿sabe cuándo va a ser el parcial? No tengo idea. Esta noche tenemos reunión de cátedra, así que yo les voy a avisar el próximo martes. Sí, por favor, gracias, doctor. ¿Ya? Les pongo en el WhatsApp desde apenas termine la reunión. Se portan bien. Doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor. Denle una alegría ahora al tema y van a ver cómo, recordando el caso del paciente intoxicado con organofosforados, van a entender mucho mejor. Denle una leidita. Chao, chicos. Doctor, a nosotros nos han dicho que el parcial iba a ser recién el 7 de mayo. Y entonces nuestra siguiente clase sería el 4. ¿Ya llevaríamos la guía de sangre? Sí. Ya la próxima semana van a publicar la guía de sangre. Ya, doctor. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor.